porque esta cosa no me la quiere mostrar como lo hace de forma regular. Ayer me la hizo también en 2 clases. Le ponía a compartir y compartía lo que quería, no lo que yo le pedía. Permítanme, a ver, Basic. Creo que quiere descansar el día de hoy la computadora también. Vamos a ver si ahora sí la quiere compartir porque se está queriendo trabar. No sé si a ustedes les ha estado pasando esto con Zoom, pero me lo empezó a hacer el día de ayer. ¿A ustedes no les ha pasado? Y se traba un poquito. Que se pone lento nada más. Tantito. Miren, como ahorita de plano no quiere mostrarme la presentación. Denme un segundo, voy a tratar de salir y volverla a poner acá. A ver si así podemos hacer algo. Y de plano no se quiere poner a trabajar. ¿Alguno de ustedes que sepa un poquito más a dónde debo de mover o de intentar a ver si me quiere proyectar? La ventana, a ver si así quiere. Ayer lo intenté así, fíjate, en compartir ventana y solamente no lo quiso. ¿Sabes? Te explico el problema. Me está ahorita, por ejemplo, dando las opciones de pantalla de lo que te puedo yo mostrar. Sin embargo, me aparece como si la presentación que te fuera yo a mostrar ahorita no estuviese completa. Está como si estuviera en blanco, lo cual pues no está en blanco. Entonces no lo sé qué será. Vamos a hacer lo siguiente para que no se nos vaya a ir el tiempo, ¿verdad? Tratando de hacerlo porque no me está queriendo compartir, de hecho. No sé por qué razón. Denme un segundo, los voy a tener que molestar. Déjenme desconectarme de esta sesión para tratar de cerrar nuevamente la ventana, volver a abrir y vuelvo a entrar con el enlace. Entonces, denme un minuto nada más y volvemos a entrar, ¿sale? A ver si así, porque no sé por qué se trabó. Sí, enseguida aquí los veo con el mismo enlace. Sale, gracias. Recording stopped. Que es la bomba derecha o la bomba derecha o la bomba izquierda, es decir, también corazón derecho o corazón izquierdo. De acuerdo al autor que ustedes vayan a leer, pues pueden encontrar cualquiera de estos dos términos. Entonces vamos a ver que estas estructuras o estas cavidades que contiene el corazón, cada una de ellas tiene características pues especiales y esas características anatómicas pues tienen una razón de ser y el objetivo principal por el cual están desarrolladas de esta manera especial cada una de ellas, pues tiene que ver sobre todo con los volúmenes y presiones que se manejan en cada una de estas cámaras. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que tenemos en la porción superior, pues 2 aurículas, lo que es la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Y pues en la porción inferior tenemos los ventrículos, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Y así de forma visual podemos ver en esta imagen cómo lo que es nuestro lado derecho tiene unas paredes que son relativamente mucho más delgadas que las de nuestro lado izquierdo. De hecho, vienen siendo aproximadamente 3 veces más delgadas que el lado izquierdo y esto tiene que ver precisamente con las presiones que se requieren para poder bombear esos volúmenes sanguíneos hacia cada una de las circulaciones. Sabemos que el lado derecho se va a encargar de bombear esa sangre que viene de la circulación sistémica hacia la zona
pulmonar para que pase al proceso de hematosis, es decir, al intercambio gaseoso, pueda oxigenarse y regresar a nuestro lado izquierdo. El lado izquierdo, como es quien se va a encargar de bombear esos volúmenes hacia la circulación sistémica, requiere de presiones muchísimo más elevadas y es por ello que las paredes pues tienen una consistencia bastante más gruesa. Aquí podemos ver cómo están unidas estas cámaras, lo que es la aurícula hacia el ventrículo, pues a través de lo que son las válvulas auriculoventriculares. Si recordamos, nuestro lado derecho tenemos la válvula tricúspide y de nuestro lado izquierdo tenemos la válvula mitral. Cada una de ellas posee también características propias, entre ellas, pues sabemos que poseen velos o valvas, que son precisamente aquellos que se encargan de hacer lo que es la apertura durante el periodo de diástole o llenado y el cierre durante el periodo de sístole o contracción. Y cada uno de estas válvulas, de estos velos que lo componen, pues vamos a ver que están pues sostenidos por estas cuerdas tendinosas que podemos ver en esta imagen y que estas cuerdas tendinosas que poseen la función precisamente de sostener y de jalar esos velos, pues provienen de la porción más inferior que podemos ver en esta imagen, que son los músculos papilares. Vamos a ver también que el corazón, pues anatómicamente se localiza en el mediastino medio, que a pesar de que podemos decir que se encuentra pues central en nuestro tórax, pues no es completamente en la línea media donde lo vamos a encontrar, sino que tiene una angulación y una inclinación que lo hace que si nosotros pudiésemos trazar una línea imaginaria a la altura de nuestro esternón, pues podríamos ver cómo queda prácticamente recargado sobre el diafragma, dejándonos una porción pequeña del lado derecho y aproximadamente 2/3 de estas porciones hacia nuestro lado izquierdo. Esta ubicación que podemos nosotros observar aquí en esta imagen, pues es bastante relevante porque cuando nosotros hacemos el estudio de las cavidades, sobre todo cuando tenemos un paciente y vamos a solicitar, por ejemplo, una placa, una tele de tórax, pues lo que buscamos precisamente es observar esta proporción. Otro de los puntos importantes que cabe recalcar en esta imagen, si nosotros vemos y trazamos estas líneas o esta forma de cruz, podemos ver cómo aquí se aprecia mucho más esa inclinación que les mencionaba hace un momento. Si ustedes se fijan aquí, la punta o el ápex del corazón, pues tiene esta inclinación, digamos, hacia el lado izquierdo, que es hacia anterior y lateral. Esta inclinación es de aproximadamente 45 grados. Y estos 45 grados son relevantes porque más adelante, cuando nosotros empecemos, por ejemplo, ya a ver propiamente el electrocardiograma, vamos a llegar a una parte donde vamos a calcular el eje cardíaco. Y el eje cardíaco se refiere precisamente a este grado de inclinación que tiene el corazón. Si esta angulación, si esta inclinación del corazón se encuentra alterada, es decir, vamos a suponer que en lugar de encontrarse a los 45 grados, se encontrara prácticamente como esta línea horizontal, es decir, a los 0 grados, pues nuestro corazón ya tendría una desviación prácticamente hacia la izquierda, o si estuviese por aproximadamente a los 90 grados, pues ya estamos hablando que tiene una desviación hacia la derecha y obviamente esas desviaciones nos van a dar alteraciones. Entonces vamos a ver que de forma regular, si ustedes ven este ángulo que se forma con estas dos líneas, aproximadamente indica entre lo que son 0 y 90 grados, que esa es la angulación que debe de tener de forma normal el corazón.
y en promedio hablamos de estos 45 grados. Dato importante a anotar, acuérdense que les dije que por ahí les doy tips, así que anoten eso, por favor. Si nosotros pudiésemos trazar también una línea más, veríamos que esta línea que pasa aproximadamente por la línea media clavicular izquierda, veríamos que prácticamente esta línea anatómica o esta referencia pues tiene una relación bastante importante con el ápex o punta del corazón. Y bueno, eso nos indica que aproximadamente a la altura del quinto espacio intercostal izquierdo, en esta línea media clavicular, es donde podemos nosotros encontrar la punta del corazón. Vamos a ver también que el corazón pues tiene límites y estos límites están básicamente pues marcados por aquellas estructuras que se encargan de rodear a el corazón. Y bueno, sabemos que se encuentra dentro de la cavidad torácica, sabemos que hacia los lados pues se encuentran las estructuras pulmonares, nuestro pulmón derecho e izquierdo, que digamos de cierta manera pues se recargan y lo protegen y lo envuelven por cada lado. Sin embargo, también sabemos que por cada uno de los lados pues tenemos otras estructuras, como cuál, hacia la parte posterior pues tenemos la columna vertebral y hacia el frente pues tenemos nuestro esternón. El conocer la relevancia de estas estructuras que tenemos o estos límites pues es bastante importante porque eso nos da un parámetro para que nosotros podamos entender el por qué las alteraciones que hay también a nivel estructural, a nivel óseo, pues nos van a dar alteraciones en la función cardíaca. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene un tórax, digamos, en quilla, si ustedes recuerdan un tórax en quilla, pues es un tórax que está prácticamente pues alterado, está, por decirlo, su diámetro no está conservado. Igual si tenemos un tórax excavado, tampoco va a estar el diámetro conservado, va a estar reducido. Si tenemos un tórax en tonel, todas estas alteraciones cambian de cierta manera el espacio en el cual el corazón tiene esa capacidad de expandirse. Y bueno, otra de las relevancias de recordarlo es que precisamente a pesar de tener estas estructuras que lo envuelven, lo protegen, pues de cierta manera también le crean un límite hasta dónde puede el corazón expandirse en caso de una patología. Vamos a suponer, digamos, que el corazón ocupa un espacio aproximadamente del tamaño del puño de tu mano. Y ese espacio que está ocupando dentro de esa cavidad torácica, pues todavía le permite, como si fuera tu puño, digamos, abrirse hasta esta porción, digamos. Hasta ahí le permite. Más allá ya no puede. ¿Por qué? Porque la misma estructura ósea que tiene a los lados y las estructuras de los órganos, pues están ocupando el otro espacio, entonces ya no se lo permiten. Entonces, ¿qué pasa si este corazón sufre, digamos, de algún aumento de volumen, alguna congestión, algún edema, algún derrame pericárdico que hace que este corazón, en lugar de extenderse a esta porción, vaya más allá? ¿Podrá hacerlo? ¿Podrá ir más allá? Probablemente no va a poder. ¿Por qué? Porque las estructuras que van a hacer sobre el corazón lo van a comenzar a comprimir. Entonces, cuando eso empiece a ocurrir, ¿qué va a pasar con ese corazón? Bueno, pues se va a empezar obviamente a alterar las presiones, sobre todo dentro de estas cavidades, y obviamente va a tener repercusiones hemodinámicas, se va a alterar la circulación. Gustavo, ¿querías decirme algo? No, doctora, está bien. Ah, ok. Muy bien.
Entonces, como les comentaba, estas estructuras que lo están rodeando, pues tienen esa función, no tienen la función de protegerlo, pero pues a la vez en situaciones patológicas, pues nos van a crear, digamos, un problema. ¿Por qué? Porque pues le están poniendo un límite sobre el cual pues ya no puede ir más allá. Ahora, también dentro de estas estructuras que lo rodean, pues nos sirven a nosotros como parámetros para pues poder identificar también cuando algo está mal. Si ustedes se fijan en esta imagen, vamos a ver cómo en la parte posterior, cercano a lo que es la aurícula, pues vamos a ver la salida propiamente de lo que es el bronquio izquierdo y un poquito aquí está escondido detrás de la aorta, pero por aquí pasa lo que es el esófago. Y esta relación es bastante importante recordarla. ¿Por qué? Porque si empezamos a tener un problema en un paciente en el cual nuestra aurícula comience, digamos, a aumentar de volumen, porque está viendo por allí un reflujo retrógrado, porque está viendo un aumento de volumen y de presiones, pues no solo va a repercutir a nivel pulmonar, sino que ese aumento de volumen, ¿qué creen que va a hacer hacia el bronquio y hacia el esófago que están aquí? ¿Será acaso que si pasa aquí por un lado y este comienza a crecer, lo empujará? Sí, ¿verdad? Si comienza a crecer y a crecer, en lugar de que se mantenga, digamos, el esófago en su lugar, lo va a comenzar a comprimir. ¿Por qué? Porque detrás del esófago, ¿quién está? Tenemos estructuras óseas. ¿Qué pasará con el bronquio también si la aurícula comienza a aumentar de volumen? ¿Será que estas estructuras que están aquí lo van a comprimir? Obviamente sí, ¿verdad? Va a empezar a sufrir compresión. ¿Qué pasa ahí o por qué hago tanto énfasis en este punto? Porque mi paciente, si empieza a tener ese problema a nivel auricular, va a empezar a decir, cuando vaya a la consulta contigo, te va a decir, ¿sabes qué? Tengo, digamos, un mes que me he dado cuenta que cuando yo estoy comiendo, al momento de deglutir, siento como si se me, no sé, como si se me dificultara poder pasar el bolo alimenticio, como que me empieza como a querer como que doler. Empiezo a sentir que respiro y como que me duele, me falta el aire, me canso, empiezo a sentir molestias. Entonces ya cuando ya te está diciendo, eso yo no lo tenía, eso es algo nuevo, y tú sabes que este paciente pues tiene una patología de base como diabetes, como hipertensión, pues automáticamente tú tienes que encender esa alarma y decir, ¿no será que está pasando algo por ahí? Algo a lo mejor que le esté ocasionando esas molestias que el paciente está teniendo. O si a eso le agregas que el paciente comience a referirte tos o disnea, pues obviamente ya ahí ya estamos pensando que algo está pasando. Todavía no sé qué, pero por lo pronto mi primer conducta, ¿cuál sería? Pues por lo menos pedir una tele de tórax. ¿Para qué? Para ver estas estructuras, para valorarlas, ver si no hay por ahí alguna alteración que pueda ser la causa de esto. Entonces, este es un ejemplo del por qué es tan relevante que recordemos la ubicación de estas estructuras y la relación que tienen. Aquí, como les mencionaba, básicamente, pues vemos estas estructuras que son las dos que tenemos que recordar que tienen relación con la aurícula izquierda. Segundo tip que les acabo de dar. Ok, bueno, propiamente vamos a hablar, como les decía, de estas cavidades cardíacas o estas cámaras y vamos a ver que en la parte superior, pues, tenemos estas aurículas que básicamente funcionan como, digamos, una especie de reservorio. Se van a encargar básicamente de recibir el volumen sanguíneo, ya sea a través de las venas cavas o a través de las pulmonares, dependiendo de qué lado estamos hablando. Generalmente, estas cavidades, pues, no requieren
pues tanta resistencia, no tienen tanta resistencia porque el mismo flujo o la misma fuerza con la que viene ese volumen sanguíneo hace o genera que llegue al sitio. Es decir, la aurícula no necesita tanta fuerza para poder vaciar hacia el ventrículo ese volumen que le llegó. Y un ejemplo muy sencillo sería, por ejemplo, como si yo tengo ahorita esta botella aquí con agua. Imagínense que esta es mi aurícula y ya está llena, ya tiene ese volumen. Si yo ahorita le quitara el tapón, ¿qué pasaría con el agua? ¿Necesito apretarla para que salga o va a salir? Va a salir por sí misma. ¿Por qué? Por la propia posición y el volumen que ya tiene dentro. Algo semejante va a pasar a nivel auricular. Como ya va a estar la aurícula llena o con ese volumen sanguíneo, ya no requiere tanta fuerza para poderse vaciar. Digamos, y eso lo vamos a ver cuando entremos al ciclo cardíaco, vamos a ver cómo la simple apertura de los velos valvulares va a permitir que ese flujo sanguíneo baje, caiga y entre hacia el ventrículo. Y va a haber una porción que sí va a requerir esfuerzo para terminar de vaciarse, y es ahí cuando la aurícula entonces ahora sí necesita contraerse para poder vaciar ese volumen hacia el ventrículo. Entonces vamos a ver, como les decía, que también pues vamos a tener características especiales en cada uno de ellos. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de los ventrículos, perdón, si está bien el internet, si me están escuchando bien, me aparece aquí una señal de que está un poquito fallando. No se traba. Nada más de repente no los veo a ustedes, como que se les va la señal de la cámara. Ok, entonces vamos a ver, como les decía, que cada uno de ellos tiene unas características especiales. Si ustedes se fijan así en esta imagen, que obviamente pues es una representación, vemos cómo aquí lo representan como si las aurículas fueran lisas. Sabemos que no son completamente lisas, pero se representan generalmente así, a diferencia de los ventrículos. Ustedes se fijan que tiene mayor cantidad de trabéculas carnosas, se ven más esta especie, digamos, de puentes o de enlaces musculares. Y esto es debido a que obviamente los ventrículos manejan presiones más altas que las aurículas. Entonces vamos a ver también que en este caso, si nosotros vemos como referencia anatómica, si nosotros viéramos la capa externa, sobre todo de la aurícula derecha, tiene una característica muy especial, que es la crista terminalis, ¿sí? Y bueno, si nosotros vemos, por ejemplo, en este caso, que hubiera en esta zona la capa externa, veríamos cómo aquí hay un surco, el surco terminal, y cómo este surco, que se encarga anatómicamente de dividir la entrada de las venas cavas hacia la aurícula, pues por la parte interna es donde se encontraría la crista terminalis. Y la crista terminalis tiene relevancia básicamente porque si ustedes ven por la cara interna es donde vamos a ver esa cantidad de trabéculas como las que vemos aquí, o de músculos, que en este caso a nivel auricular son los músculos pectíneos. A nivel ventricular tenemos trabéculas y músculos papilares, ¿ok? Entonces, una de las estructuras más relevantes que nosotros vamos a encontrar en la aurícula derecha, y que esta pregunta de examen obviamente, pues es el triángulo de Koch. Y el triángulo de Koch es bastante relevante y se los van a preguntar no solamente en mi examen, sino cuando ustedes ya vayan hacia su internado y muy probablemente cuando vayan hacia su residencia. Adivinen por qué. Porque en esa zona, bueno, no adivinen, ustedes lo deben de recordar. En esa zona justamente tenemos una estructura bastante importante y vamos a ver primero los límites. Primero vamos a ver que este triángulo imaginario que se encuentra básicamente en lo que es la base de esta aurícula, pues está formado por estos tres límites, que es primero que nada, si nosotros lo pudiéramos ver de esta manera,
pues vamos a ver lo que es el orificio del seno coronario, que se encuentra aproximadamente en esta porción, que sería lo que es la base del triángulo. Vamos a ver, si ustedes ven aquí, la válvula tricuspidia se encuentra en esta zona y lo podemos saber. ¿Por qué? Porque estamos viendo aquí las cuerdas tendinosas. Entonces, la porción del velo o valva septal y la porción del tendón de Todaro son las tres porciones que lo van a formar. Y dentro de este triángulo, pues se encuentra nuestro nodo de Aschoff-Itawara o nuestro nodo aurículo-ventricular. Y esa es la importancia o relevancia del triángulo de Koch. Y generalmente, ¿qué te preguntan? Pues te preguntan quiénes forman estos límites del triángulo. Y obviamente te pueden llegar a preguntar cómo se llama este nodo, cuál es el nombre propio que recibe. Muy bien, hablábamos ahorita de que pues a nivel ventricular tenemos estas trabéculas carnosas que básicamente pues son puentes musculares. Estos puentes musculares lo que van a hacer es formar haces y estos haces se van a unir hacia lo que es la cuerda tendinosa que va a corresponder a cada uno de los velos valvulares. Vamos a ver, por ejemplo, en esta imagen, aquí podemos ver lo que es la válvula tricuspidia y pues sí alcanzamos a ver aquí el punto de inserción de lo que son los músculos papilares, por ejemplo, el anterior, el posterior y el septal, y cómo estos que están representados aproximadamente en color así como verdecito, pues representarían las cuerdas tendinosas que se van a insertar hacia cada uno de estos velos valvulares. Ahora, los velos valvulares pues tienen pues la función básicamente de encargarse de lo que es el cierre. Cuando estamos llevando a cabo el ciclo cardíaco, ese momento en el cual se realiza la diástole, es decir, el vaciamiento de la aurícula hacia el ventrículo, pues vemos cómo el volumen sanguíneo, vamos a suponer que estas dos líneas que vemos aquí fueran esos velos que se encuentran cerrados, esos velos de la válvula. Viene, por ejemplo, lo que es la presión del volumen sanguíneo y una vez que esta presión va aumentando por el volumen y el vaciamiento, pues estos velos, ¿qué va a pasar con ellos? Pues se van a aperturar, se van a abrir por la presión y eso es lo que va a permitir que el volumen sanguíneo pues descienda y pueda llenar al ventrículo. Una vez que este ventrículo ya está lleno, pues vamos a ver que entonces estos velos tienden a cerrarse, tiende a haber una coaptación. Y ese cierre se va a dar porque al momento de que el ventrículo se encuentra lleno del volumen sanguíneo, pues la presión dentro de esa cavidad va a elevarse, va a aumentar. Y ese momento, como la presión aumenta, si nosotros no tuviéramos estos músculos papilares que están jalando a través de las cuerdas tendinosas, esta presión sería tanta al momento de la contracción, al momento de la sístole, que ¿qué pasaría con esos velos? Esos velos se podrían abrir. ¿Por qué? Así de fácil, si yo tengo esta botella que está llena y si yo la aprieto ahorita, aunque tenga este tipo de tapón, si la aprieto muy fuerte, ¿se caerá el tapón? ¿Lo voy a hacer que se bote? Sí, ¿verdad? Porque si la presión que yo ejerzo es mucha, lo mismo pasaría con estos velos que harían, se abrirían. Entonces, estas cuerdas tendinosas lo que van a hacer es evitarlo. ¿Y cómo lo evitan? Pues jalan los velos hacia adentro del ventrículo. ¿Para qué? Para que esa presión que se genera en la sístole no permita que haya fugas de flujo sanguíneo hacia la cavidad auricular. En esta imagen lo que vamos a observar nuevamente pues es la ubicación y la formación de estos músculos papilares. Y bueno, vamos a ver cómo dependiendo de si hablamos del ventrículo
derecho o del ventrículo izquierdo, pues es la cantidad de músculos que vamos a observar. Ahora, dependiendo también del autor que ustedes lean, se van a poder encontrar por ahí donde les digan que el lado derecho solamente posee un solo músculo papilar y que ese músculo papilar o anterior pues solamente se encarga, ¿verdad?, de emitir diferentes fascículos. Estos fascículos se encargan de insertarse cada uno de ellos a cada uno de los velos. Sin embargo, en estudios que se han hecho, se ha encontrado que en lugar de que sea un músculo papilar solamente anterior, pues realmente tenemos tres, que es el músculo papilar anterior, músculo papilar posterior y el músculo papilar septal. Esos son los tres que tiene nuestro ventrículo derecho y cada uno de estos músculos papilares va a emitir su cuerda tendinosa que se va a insertar hacia cada velo valvular. En este caso, si es tricuspidio, pues tiene 3 músculos. Si tenemos mitral, son 2 músculos, un anterolateral y un posteromedial. Vamos a ver también que parte importante a recordar es que este sistema o este aparato valvular, pues no solamente está compuesto por lo que son las cuerdas tendinosas y por el músculo papilar, sino que en su base vamos a ver que también posee un esqueleto fibroso. Y este esqueleto fibroso también se encuentra rodeando cada una de nuestras válvulas. Vamos a ver que tanto la válvula aórtica como pulmonar, la mitral y la tricuspidia poseen este anillo, como podemos ver en esta imagen, que se encuentra, digamos, rodeándolo. Y este anillo lo que hace es básicamente darle un mayor soporte, una mejor estructura a cada una de estos cuerpos valvulares. Y eso es ¿por qué? Porque el corazón en promedio, siguiente pregunta de examen, se contrae alrededor de 100,000 veces por día. Entonces, esto nos habla, imagínense, del trabajo que tiene que llevar a cabo pues el corazón. Imagínense durante sus 20 y tantos años que deben de tener ustedes y mis 40 y tantos años de vida, imagínense todos los días que tenemos por cada año contrayéndose 100,000 veces por día. Es increíble el trabajo que lleva a cabo nuestro corazón. Y entonces, pues parte precisamente de lo que necesita para poder llevar a cabo este trabajo, pues es una estructura de soporte. Y ese soporte se lo da este esqueleto fibroso, que vamos a ver que no solamente está pues rodeándolo como lo vemos aquí así, dándole la vueltecita nada más, sino que lo rodea y esas fibras que posee ese esqueleto, digamos que se van a entrelazar hacia la base de cada una de estas válvulas. Manuel, ¿me apareces otra vez con la manita levantada? Sí, doctora. Esa contracción, esos 100,000 veces de contracciones que hacen al día, ¿es en estado de reposo o cuando una persona hace ejercicio o está agitada o alguna patología? En estado de reposo, sí. Claro que ya si tenemos algo de actividad, obviamente esto va a aumentar la cantidad. Y básicamente este es como un número, digamos, de referencia de un adulto promedio, como bien dices, en estado de reposo. Ese es un cálculo promedio, ¿verdad? Que obviamente va a variar dependiendo de la condición de cada uno de nosotros, de nuestro tamaño también, ¿verdad? De nuestra edad, pero ese es un estimado del promedio que se ha sacado hasta hoy. Y sí, básicamente, como les decía ahorita, este esqueleto fibroso básicamente da esa estructura de soporte y esas fibras no solamente, como les digo, van a rodear, sino que se van todavía, digamos, a entrelazar
como si fuera un trenzado, por decirlo de alguna forma, se van a entrelazar y van a entrar en la base de cada una de las porciones de estas válvulas. Y bueno, vamos a ver que cada una de estas válvulas, como bien, pues ya conocemos, nuestra válvula tricúspide, que bien decíamos que tiene pues sus 3 velos valvulares, la mitral tiene solamente 2, y si vemos la aórtica y pulmonar, cada una de ellas tiene 3. La relevancia de observarlas es que tienen esta característica. Si ustedes se fijan, pues todas tienen un punto, obviamente, digamos, de unión, ¿verdad? Un punto donde ambos velos se juntan. Y una vez que hay un cierre o una coaptación, pues digamos que ese cierre de las válvulas, pues es lo que hace que se genere un cierre hermético y no haya fugas. Sin embargo, hay patologías que tienen predilección o tienen tropismo por afectar justamente estos sitios de unión. Vamos a ver que justo aquí, en lo que son las comisuras donde se juntan, ahí es donde les gusta establecerse, por ejemplo, en el caso de la endocarditis, a las bacterias y generar ahí el foco de infección. ¿Cuál es el problema de que esto ocurra? Bueno, si tenemos 2 superficies que están intactas, que están completamente sanas, pues obviamente vamos a pensar que este cierre se va a dar de una forma normal. Es como cuando tenemos 2 piezas de un rompecabezas y una corresponde a la otra, ¿cómo encajan? Encajan perfectamente. Ahora, si estas comisuras valvulares, debido a la infección, cambian su estructura, que es lo que vamos a ver más adelante, vamos a ver que se endurecen y tienden a perder sus propiedades elásticas. Entonces ya la estructura en esas zonas cambia, ya no es igual. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes 2 piezas de rompecabezas, pero una no corresponde a la otra y las tratas de poner? ¿Encajan bien? No, ¿verdad? Tiene que ser la pieza correcta. Entonces, en este caso, si la comisura valvular se encuentra alterada al momento de la coaptación, ¿qué va a pasar? Pues que no va a haber un cierre total y eso va a permitir que pueda haber flujo retrógrado, es decir, que pueda haber una fuga del flujo de una cavidad a la otra. ¿Por qué? Porque ese cierre pues ya no se va a dar como debería de ser. Entonces, tiene bastante importancia que entendamos esta forma o esta anatomía que tiene, porque, como les digo, eso es lo que nos va a ayudar a entender lo que ocurre en estas patologías. Ahora, vamos a ver que cada uno de estos velos, de acuerdo a la ubicación que posee, pues obviamente recibe un nombre, ya sea anterior, posterior, lateral, etcétera. Aquí de lo que vamos a ver y que es lo que más quiero que recuerden es que nos enfoquemos sobre todo hacia lo que es nuestra válvula aórtica. Y vamos a ver que nuestra válvula aórtica pues posee sobre todo estos 2 puntos. Si ustedes se fijan aquí, empezamos a ver cómo sale por aquí un vaso. Y acá vemos cómo sale otro. Bueno, esta zona de la válvula aórtica es justo donde nacen los senos de Valsalva y tienen bastante importancia porque justo de ahí es de donde va a nacer nuestra circulación de las arterias coronarias. A estas 2 porciones o estas 2 estructuras, básicamente nosotros le vamos a conocer como lo que son los velos coronarios o coronarianos, según el autor que ustedes busquen, pero posee 2 velos coronarios y 1 no coronario. Obviamente el no coronario es el que se encuentra posterior y se le llama así, ¿por qué? Porque de aquí no emite o no sale ninguna de las pequeñas ramas. Sabemos que las arterias coronarias son obviamente bastante importantes porque pues son las que irrigan propiamente a el corazón. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente.
estamos justo a 1 minuto de que se cierre la sesión. Bueno, de hecho me marca aquí menos de 1 minuto. Vamos a desconectarnos, vamos a volver a entrar con este mismo enlace y continuamos con el tema que ya casi terminamos. Tendremos que recordar, pero bueno, más adelante los vamos a volver a ver, pues es el área que tienen de apertura cada una de estas válvulas. Lo que es la mitral y la tricuspidia en promedio son de 4 a 6 centímetros y lo que es la aórtica y pulmonar en promedio son de 2 a 3. Bien, también el corazón pues se encuentra protegido no solamente por las estructuras que ya vimos, que son las estructuras pulmonares, lo que es el esternón, lo que es la columna vertebral y por la parte inferior el diafragma, sino que también a su vez el corazón pues está envuelto y protegido en un saco, que es el saco pericárdico. Y este saco pericárdico pues está compuesto por diferentes capas. Y tiene relevancia que nosotros recordemos cómo está compuesto porque vamos a ver que entre estas capas, entre lo que es el pericardio seroso, que va a tener la capa parietal y la capa visceral, vamos a ver que entre estas, pues hay una porción de líquido y este líquido pericárdico tiene la función principal pues de ayudar a que cada vez que el corazón realiza su función de contracción, relajación, pues en lugar de que esté chocando y digamos frotándose contra otras estructuras, pues digamos que le otorga cierta lubricación y eso permite que pueda estar resbalando, digamos, entre estas capas y eso le evite esa fricción. Ahora, esta cantidad de líquido que posee pues es bastante también importante recordarla, generalmente va a variar entre lo que son los 10, 20 hasta 30 mililitros y puede llegar incluso hasta los 50 mililitros. Sin embargo, se considera que cuando pasa los 50 mililitros, pues ya nos comienza a dar repercusiones hemodinámicas. ¿Por qué? Nuevamente, vamos a ver lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, el corazón y tiene una envoltura y esta envoltura, digamos que no está justa, no está apretándolo, está sueltecita, pues el corazón puede estar abriéndose y moviéndose en esta porción. Pero si este espacio que tienen libre entre ellos se comienza a llenar de volumen, ¿qué va a pasar? Se convierte ese pericardio como si fuera, digamos, una bolsa que lo comienza a aprisionar. ¿Por qué? Porque ese volumen es que se está acumulando en un estado patológico, pues está ocupando el espacio que el corazón tenía para poderse estar expandiendo. Entonces, si ese volumen sigue aumentando y aumentando y aumentando, va a comenzar a comprimir. Si esto ocurre, ¿qué va a pasar? Pues que se va a alterar nuestro gasto cardíaco, se van a alterar nuestros volúmenes de vaciado y de llenado. ¿Por qué? Porque no le va a permitir expandirse para llenarse correctamente y no va a tener la suficiente fuerza para poderse contraer y expulsar la cantidad de volumen que debe. Y bueno, vamos a ver que si les digo que lo normal aproximadamente estamos entre 10, 20 hasta 30 mililitros y en promedio máximo hasta 50. Imagínense si esta porción se convierte hasta 1 litro, hasta 1000 mililitros de líquido que puede llegar a llenarse. ¿Se imaginan el grado de compresión que va a generar este pericardio sobre el corazón? Es tremendamente bastante intenso. Y bueno, pues eso obviamente, como les digo, limita la función y obviamente limita pues los llenados y el vaciamiento de esta estructura. Entonces vamos a ver que esa es la relevancia de recordar estas capas que conforman el pericardio. Y bueno, vamos a ver cómo si nosotros viéramos como en este corte, pues vemos como lo que es la capa interna o la capa del miocardio, vamos a ver cómo es la capa
mucho más, digamos, gruesa o más densa de la estructura cardíaca. Vemos como la porción de lo que es el epicardio, que es la parte externa, pues digámoslo, es una porción delgada comparada con el miocardio, y la porción interna, que es el endocardio, pues básicamente es la que nosotros observamos como esas trabéculas carnosas que hablábamos en un principio. Ahora, aquí cabe mencionar otro detalle. Si nosotros vemos esta representación, pues da la impresión como de que las fibras cardíacas, las fibras musculares, pues se encuentran así, ¿verdad? Apiladas, como que una tras otra. Pero si nosotros recordamos un poquito de la embriología, pues vamos a recordar y a darnos cuenta que pues en realidad las fibras musculares no están así, una tras otra apilada, sino cómo se encuentran, digamos, torsionadas. Ahí les va un ejemplo que a mí me parece súper simple y es, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes en algún momento o de nosotros hemos agarrado una toalla o un trapito y lo hemos exprimido? ¿Verdad? Todos lo hemos hecho. Bueno, imagínense que las fibras del corazón fueran ese trapito o esa toallita y que nosotros lo que hiciéramos precisamente con esa sería torsionarlo. Las fibras del corazón se encuentran así. Entonces, en fase, digamos, de relajación, se extienden y en fase de contracción o sístole, se torsionan. Y eso es debido a esa formación que ya lo vamos a ver también más adelante en el repaso antes de fisiología. Y eso es importante recordarlo porque eso nos hace entender otros detalles. Por ejemplo, si al momento de la sístole, las fibras cardíacas que yo tenía elongadas, por decirlo de alguna manera, se torsionan, díganme, ¿ustedes creen? Fíjense bien, por ejemplo, vamos a suponer que esta hoja, perdón por el ruido, esta hoja fuera la fibra cardíaca. ¿Se fijan? La distancia que hay entre una fibra y otra, perdón, en un extremo y otro. Ahora, si estas fibras se fueran a contraer, ¿la distancia que queda entre ellas es la misma? No. ¿Qué pasa? Se acorta, ¿verdad? Entonces, si eso pasa, imagínense ahora en la cavidad está llena de ese volumen sanguíneo. Al momento que ocurre esa torsión de fibras, ¿qué va a pasar con la cavidad? Se va a cortar. Entonces, eso es exactamente lo que a mí me va a ayudar a que la presión dentro del ventrículo suba y ese volumen pueda ser eyectado. Eso es parte del por qué ocurre de esta manera. Ahora, más adelante también vamos a ver el mecanismo de la ley de Frank-Starling, que ustedes lo deben de recordar porque también en fisiología ya lo mencionaron. De una manera también mucho más sencilla, vamos a decir que, por ejemplo, las fibras musculares o este miocardio funciona como una liga. Imagínense una liga normal de esas que ustedes agarran para, no sé, para poner sobre una bolsita y anudar. Una liga, si tú la agarras de los extremos y tú la estiras, ¿qué pasa si tú la agarras y digamos la liga es de este tamaño y tú la estiras hasta aquí y la sueltas? Te va a rebotar, te va supongamos que la sueltas de un solo lado y del otro no, ¿te va a golpear la mano? Si nada más la estiraste así poquitito, no. Pero si tú la estiras más, a que la fibra de la liga se estire más y luego la sueltas, ¿te irá a golpear la mano recio? Sí, ¿verdad? De hecho, no sé si les ha pasado que estén jugando con la liga y de repente la estiren de más y ¡pum! Ya les pegó en la mano. Bueno, fíjense que en las fibras cardíacas es algo muy parecido y así es como aplica la ley de Frank-Starling. Entre más la fibra cardíaca más se estire, más fuerza de contracción va a tener para eyectar el volumen. Entre menos se estire, menos fuerza de contracción tiene para eyectar. Y es importante entender este concepto porque más adelante lo vamos a ver, porque un corazón en el cual tenemos problemas que han hecho que ese corazón crezca, que tenga una hipertrofia, por ejemplo, que haya un crecimiento,
pues esas fibras musculares, ¿qué pasa con ellas? Que se estiraron quizás más de lo que debían y llega un momento en el que vuelvo a la liga. Si yo la liga la estiro de más, cuando ya la vuelva a dejar en reposo, ¿va a tener el mismo tamaño esa liga que cuando estaba nueva o va a quedar toda así como más grande y media floja? ¿Qué Ya va a pasaría? quedar más floja. Queda floja, queda como que ya media, así que ya no, de hecho no aprieta ya igual porque ya la estiré de más de lo que yo debía. Entonces en el corazón pasa algo muy parecido. Cuando empezamos a tener alteraciones que hace que esas fibras cardíacas se estiren más allá de lo normal, pues las propiedades elásticas, ¿qué va a pasar? Pues se pueden llegar a ir perdiendo y por lo tanto pierde más adelante fuerza de contracción. Y eso es el por qué también más adelante lo vamos a ver, porque un corazón se vuelve insuficiente. Ok, vamos a seguir con este repaso. Y bueno, vamos a ver que este mismo pericardio del que hablábamos ahorita, pues está no nada más, pues digamos ahí envolviéndolo y es un saquito que nada más está ahí. No, este saquito, pues, aparte de que está envolviendo al corazón y que tiene, digamos, ese repliegue sobre sí mismo, que es el que ayuda a formar esas capas, pues también está fijado a las estructuras vecinas. Vamos a ver cómo tiene ligamentos, como si ustedes se fijan en esta imagen, en la porción inferior hacia el diafragma, pues aquí está representado cómo se fija a esa zona y esta, pues es bastante importante porque justo estos puntos de conexión que tiene, sobre todo hacia lo que es el diafragma, pues nos habla del por qué también a veces cuando hay alguna patología infecciosa en las estructuras que circundan, puede llegar a haber un punto a través del cual pueda penetrar esa infección, puede haber una comunicación. La idea del pericardio es que eso no ocurra, que no haya comunicación, que no haya un punto a través del cual una infección pueda entrar. De hecho, para eso es, para protegerlo. Sin embargo, pues vamos a ver que en un estado patológico a veces pasa y esos puntos de conexión es lo que nos hacen que esto ocurra. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora las arterias coronarias. Ya casi los voy a dejar, les falta un poquito más nada más. Vamos a ver que tenemos pues dos arterias principales que son la coronaria izquierda y la coronaria derecha. Si nosotros recordamos un poco la anatomía, pues vamos a ver que básicamente estas dos arterias o estas dos ramas principales, pues son las que se encargan de darle la nutrición propiamente al corazón, son las que se encargan de nutrirlo, de irrigarlo. Y vamos a ver que cada una de ellas, pues juega un papel bastante importante, sobre todo cuando tenemos un evento isquémico en el cual alguna de ellas se obstruye y ya no puede irrigar esa parte del corazón. Entonces vamos a ver lo siguiente. Recordamos, como les decía, que donde se encuentra nuestra válvula aórtica en la porción justo, ¿verdad?, de los velos coronarios derecho e izquierdo, pues ahí se encuentran lo que son los senos de Valsalva y de ahí es justamente donde van a surgir estas dos arterias. Entonces vamos a ver que estas arterias coronarias, pues vamos a verlo en esta estructura, pues cada una de ellas va a emitir, como ven aquí, diferentes ramas. Si nosotros vemos la coronaria derecha, una de las primeras ramas es esta que se alcanza a ver aquí, y esta representa lo que es la arteria del cono derecho, que se va a anastomosar con su homóloga, que es la arteria del cono izquierdo. Y estas dos básicamente pues son una referencia anatómica porque van a formar lo que se conoce como el anillo de Vieussens y estas básicamente lo que hacen es como, digamos, rodear o envolver a la arteria pulmonar. Vamos a ver ahora que aquí en el trayecto pues va a emitir diferentes ramas y una de las principales, por no decir que la más importante, es la arteria del nodo aurículo ventricular que se encuentra aproximadamente por esta zona.
más o menos por aquí. Obviamente, recordemos que pues este es un esquema y entonces la porción que se encuentra en el trayecto donde desciende justo antes de que comience a dar la vuelta, en este trayecto es donde se va a formar. Antes de que comience a rodear el corazón, pues va a emitir otras ramas, la arteria del margen agudo que va a recorrer prácticamente toda esta cara del corazón y va a haber una porción, si seguimos esto que estoy señalando, que va hacia atrás del corazón. Esta es una de las más importantes, esta es la que tenemos que recordar, que es la arteria descendente posterior. Y esta vamos a ver que en el 90% de las ocasiones está emitida por la coronaria derecha y solamente en el 10% de los pacientes está emitida por la circunfleja. ¿Cuál es la importancia de que yo sepa que la descendente posterior la da la derecha y a veces me la puede dar la izquierda? Bueno, ahorita vamos a ver una imagen donde lo vamos a entender mejor, pero básicamente es porque la descendente posterior se encarga de irrigar gran parte del ventrículo izquierdo. Entonces, la irrigación del ventrículo izquierdo está, pues digamos, compartida entre las ramas de la coronaria derecha y esta rama de la coronaria izquierda y esta rama de la coronaria derecha. Está compartido, no está exclusivamente dada por una de las arterias. Entonces, cuando tenemos esta variedad de la normalidad, que es decir, que estamos en este 90%, pues nos da una esperanza de vida en el paciente si llega a haber un infarto, por ejemplo, en el cual llegue a haber un bloqueo o una afectación de esta descendente posterior, se va a afectar una porción del ventrículo, que es prácticamente lo que es el área septal y esta porción de la cara interna del ventrículo, pero el resto del ventrículo va a seguir irrigado por parte de la circunfleja y la descendente anterior. En cambio, supongamos que en este caso estuviese irrigada completamente, voy a pasar a la siguiente imagen, por la porción de la coronaria izquierda, digamos que toda la porción del ventrículo estuviera por la coronaria izquierda y hubiese, digamos, un evento isquémico que me llega a bloquear, digamos, a esta altura, pues ahí estamos fritos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces ahora, ¿quién va a irrigar al ventrículo izquierdo? Y van a decir, bueno, pero pues acá todavía hay circulación, sí, pero recuerden que el ventrículo izquierdo es nuestra principal cavidad que tenemos que poner atención. ¿Por qué? Porque es la que se encarga justamente de bombear ese volumen a la circulación sistémica. Entonces, si nos falla por ahí y no puede bombear, pues obviamente el paciente se nos va. Entonces, esa es la relevancia de recordar la anatomía de las coronarias. Como les comentaba, en el caso de la coronaria izquierda, pues lo importante aquí es que esta rama que ustedes ven aquí, esta es la descendente anterior. Y esta descendente anterior pues va a irrigar gran parte también de lo que es el septum y parte de lo que es el ventrículo. Como les decía, está compartida. Tenemos por aquí, si ustedes se fijan, lo que son la arteria del margen también y la arteria circunfleja, y después pues vamos a tener ahí varias ramas que también es importante conocerlas, pero los más relevantes son la descendente anterior, la descendente posterior y la circunfleja. Y también son importantes recordarlas porque son las que más se nos llegan a afectar cuando tenemos problemas de aterosclerosis y que nos van a dar problemas de eventos isquémicos. Ok, vamos a ver ahora esta imagen y vamos a explicarlo. Vamos a ver lo que les decía yo ahorita. En el lado izquierdo de su pantalla, en este lado, aquí vamos a ver cómo esta área representa lo que es el ventrículo derecho y esta representa el ventrículo izquierdo. Y podemos identificarlo primero porque vemos el grosor de las paredes, que en el ventrículo derecho
es mucho más delgado que en el ventrículo izquierdo. De hecho, el grosor que tiene en promedio es de 4 a 5 milímetros aproximadamente en el derecho y en promedio de 9 a 11 en el lado izquierdo, que también tiene un límite que puede llegar aproximadamente hasta los 14, ya cuando pasamos los 15 milímetros de grosor, pues ya estamos hablando de que hay una hipertrofia. Entonces, la relevancia que hay aquí, como les decía ahorita, es que la circulación está compartida. Si ustedes se fijan, aquí vemos este color, como digamos, como un gris azulado, que llega hasta esta zona y aquí comienza como a desvanecerse. Se fijan aquí en el tabique, llega más o menos hasta la mitad y cambia de color. Eso se refiere precisamente a que tenemos la irrigación compartida. Entonces, vamos a ver y lo voy a poner aquí para que lo podamos ver. Entonces, en este color, que es toda esta porción, esto es lo que irriga la descendente posterior emitida por la coronaria derecha. Y decíamos que esto ocurre en el 90% de los casos. Y la coronaria izquierda, a través de la descendente anterior, pues irriga esta porción del ventrículo. Cuando tenemos esta variedad del 10% en el que la coronaria derecha no emite esta, sino que la descendente posterior la emite la izquierda, entonces la irrigación va a cambiar y vamos a ver cómo este ventrículo va a estar irrigado, incluso esta porción de acá, por la coronaria izquierda. Entonces, es lo que les explicaba yo ahorita. Si se fijan, supongamos que estamos en el 10% y está irrigada esta porción por el lado izquierdo y luego también la descendente posterior. ¿Qué pasa si se me bloquea, si sufre una isquemia en el trayecto de la coronaria izquierda? Pues obviamente, ¿quién se queda sin recibir nutrición? Pues todo mi ventrículo completamente. Y en cambio, en el 90%, donde está compartido, si hay un fallo acá, a lo mejor se me llega a bloquear el flujo en esta zona, pero tenemos flujo acá, ¿sí? Se me bloquea esta, bueno, pero tengo este flujo, o sea, todavía hay de dónde rescatar. Entonces, esto a mí me sirve para entender lo que se llama dominancia del corazón. ¿Quién domina o a qué se refiere la dominancia? La dominancia se refiere a la arteria que emite la descendente posterior, es la que, digamos, tiene el control en esto y también nos habla del pronóstico del paciente, ¿ok? Lo que les decía ahorita, cuándo tengo más posibilidades de que el paciente salga adelante y cuándo no, dependiendo dónde esté este bloqueo. Todo esto que estoy haciendo comentarios, más adelante lo vamos a seguir viendo conforme vayamos entrando a ver patologías, ¿ok? Ahorita acuérdense que es un repaso. Esto es lo que les acabo de comentar. Y bueno, vamos a la última parte, que es nuestro sistema de conducción y que bueno, pues de él depende justamente pues que nuestro corazón esté funcionando de forma adecuada. Y vamos a ver que aquí, pues nosotros tenemos principalmente, pues nuestro nodo sinusal, ¿verdad? Que es nuestro marcapasos principal. Y después, pues vamos a tener estos haces que se van a encargar precisamente de transmitir ese impulso eléctrico a través de cada uno de estos fascículos o haces hacia el nodo auriculoventricular, el haz de His, que luego se va a dividir en dos ramas para hacer lo que es la rama izquierda, la rama derecha y las fibras de Purkinje. Y bueno, este es el sistema eléctrico que tiene nuestro corazón y tiene relevancia porque pues es un sistema que es autónomo, es decir, no necesita recibir pues un impulso que le diga tienes que comenzar a generar la contracción y tu fase de relajación, sino que lo hace de forma autónoma, a diferencia del resto de las estructuras cardíacas. Sabemos que el corazón tiene que estar recibiendo justamente esa señal y esa señal o impulso eléctrico lo recibe a través de este sistema de conducción. Cuando llega la señal y le dices, sabes que es el momento justo de que te contraigas o de que te relajas,
te relajes, perdón, es cuando lo va a hacer, pero el sistema de conducción en sí, pues no lo necesita. Entonces vemos cómo cada una de estas ramas o de estos haces que tiene, pues es este entramado, ¿verdad? Que se encarga, como les digo, de transmitir ese impulso. Y básicamente tiene pues como un sistema básicamente de relevo y es un sistema de protección que tiene el corazón. Vamos a suponer que que es el nodo sinusal, que es el marcapasos principal, pues por alguna razón, pues no sé, hubo un evento isquémico, se bloqueó la irrigación a esa zona y está fallando. No está emitiendo su impulso como debería de ser. Si no puede, pues vamos a ver que entonces, en este caso, el que va a tomar el mando es el nodo auriculoventricular. Y si por alguna razón vamos a ver que el nodo auriculoventricular pues no está funcionando, no está pudiendo emitir esa señal o ese impulso eléctrico, pues todavía tenemos una estación más de relevo y vamos a ver cómo pasando lo que es el haz de His a través de lo que es las ramas derecha e izquierda. ¿Se acuerdan que les acabo de decir, están las fibras de Purkinje? Bueno, las fibras de Purkinje también se van a encargar de ser parte de este relevo. ¿Qué es lo que va a generar? Que dependiendo de quién sea el que esté tomando el mando, porque ya vieron, tenemos estos relevos, va a variar la frecuencia cardíaca. Nosotros sabemos que nuestro nodo sinusal, que es el encargado precisamente de que nosotros podamos llevar a cabo este ciclo cardíaco y sistema de contracción y relajación, pues va a tener una frecuencia de latido que va en promedio de los 60 a 100 latidos por minuto. Entonces, esa es la frecuencia con la que va a estar emitiendo el impulso eléctrico. Pero como les digo, si llega a fallar, si no está funcionando y entra el nodo auriculoventricular, tiene una frecuencia de descarga menor y la frecuencia va a ser entre 40 a 60 latidos por minuto. Si como les digo, no funciona, tampoco emite la frecuencia de descarga, entonces entran las fibras de Purkinje y en este caso la frecuencia de latido es en promedio de 20 a 40 latidos por minuto. Obviamente, si no es el que lleva el mando y estamos teniendo que esos dos son los que están a cargo, pues vamos a tener alteraciones que se van a estar representando de forma asintomática en el paciente, de forma con repercusión hemodinámica. ¿Por qué? Porque a menor frecuencia cardíaca, pues menor irrigación está recibiendo por minuto el organismo y lo que va a hacer el cuerpo, digamos, es tratar de preservar y de decir, bueno, estamos recibiendo, digamos, poco volumen en poco, o sea, en un minuto no recibo la cantidad que yo necesito, estoy recibiendo menos cantidad porque son menos latidos. Entonces, ¿qué hago? Pues tengo que empezar a cortar suministro a las partes que yo considero que no necesitan. ¿Por qué? Porque yo necesito preservar que mi cerebro, mi corazón y los riñones. Y entonces empezamos a cortar. ¿Hacia dónde? Hacia la piel, por ejemplo, y hacia los otros órganos. Entonces, mi paciente, ¿cómo se empieza a ver? Pues pálido, diaforético, obviamente se empieza a sentir mal, empieza a tener muchos cambios que también vamos a ver más adelante debido a esto. Muy bien. Pues hasta aquí es el repaso de anatomía. Como les decía, es algo que ya vimos, pero pues que era necesario que como quiera volviéramos a recordar un poquito y viéramos, ¿verdad? Pues todos estos detalles que pues a lo mejor como los vimos ya hace tiempo no nos acordamos totalmente, pero bueno, ok. Entonces, sobre este tema les voy a dejar un ejercicio, ya saben, en la plataforma de Chemilo y una tarea. Me parece, si no me equivoco, que son 10 preguntitas nada más. Y la tarea me parece que también son como 5 conceptos. Se va a quedar abierto el día de hoy, el ejercicio,
y se les va a cerrar en la plataforma el día martes a las 12 de la noche. Entonces, por favor, no vayan a entrar el martes a las 11:30 y luego me digan, ya no alcancé, por favor. Tienen buen tiempo para entrar y contestarlo y que puedan pues ir juntando, como les dije, esas décimas para pues para juntar para su examen, ¿verdad? Siempre nos va a hacer falta. Pues hasta aquí es el día de hoy. Les agradezco bastante que hayan estado conmigo, que me hayan apoyado en que hayamos hecho este cambio el día de hoy y nos hayamos juntado todos. De verdad, muchas gracias. Espero